Cuando me tocas, me haces temblar. Y que es tu presencia y al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tocarme siento que Vamos a orar para comenzar, porque no podemos comenzar. Yo sé que ya la presencia de Dios está aquí. Yo sé que Dios tiene misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, porque nosotros no lo merecemos, pero por su misericordia yo sé que el Dios poderoso ya está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poderoso Dios, yo te pido, Padre, que esta oración rompa obstáculos, rompa barreras, rompa cadenas, rompa murallas, Padre, y llegue hacia tu trono celestial, poderoso Dios. Que esta oración sea recibida en lo alto, poderoso Jesús. Señor, primero que nada, envía legendaria de tus santos ángeles celestiales, Señor, que acampen alrededor de este lugar, dentro y fuera, Padre, que resguarden a cada hermano, que resguarden este lugar, poderoso Dios. Que todo atraco se cancele en el nombre de Jesús. Que todo lo que el enemigo ha querido hacer en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda nube de distracción se cancela ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú te conectas con la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra, declara con tu boca y eso será. Yo estoy declarando que tu espíritu y tu mente se va a conectar con la presencia del Espíritu Santo. Yo declaro que el Espíritu Santo va a impactar tu mente, va a impactar tu corazón, y que va a ser el mover del Espíritu Santo en tu vida. Y yo declaro que el Espíritu Santo va a dirigir la palabra, está dirigiendo el culto de hoy en el nombre de Jesús. Yo declaro que hoy hay palabra viva, palabra que edifica, palabra que restaura, palabra que levanta. En el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo interviene hoy. Yo declaro que el Espíritu Santo interviene hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo va a intervenir tu vida. En el nombre de Jesús, y yo declaro que toda secuela que el enemigo ha puesto, hoy se cancela, hoy se cancela, hoy se cancela en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder de la palabra viva. Yo declaro el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo declaro el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, hoy yo te declaro para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Repite conmigo. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio a toda atadura que hay en mi vida. Y yo me declaro libre mediante la sangre de Jesucristo. Yo estoy declarando con mi boca que hoy soy libre, que soy criatura nueva para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar. Bueno, hoy yo te voy a hablar, te voy a dar una corta enseñanza de que hay personas que son poseídas por demonios, y hay personas que son influenciadas por el enemigo, y hay personas que están atadas. Son tres cosas muy diferentes. Es una corta enseñanza que eso llegó a mi corazón a través de una prédica. No crean que esto yo lo saqué, pero es algo que Dios llenó mi corazón y que yo lo tengo que compartir con ustedes. Dice que de lo que esté uno lleno, uno va a dar, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir, mira,
personas que son poseídas por demonios, fíjate cómo es esto. Fíjate cuando el Gadareno, ¿verdad? Que cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, ¿verdad? Que venía el endemoniado. Y en cuanto sintió la presencia de Dios, en cuanto sintió la presencia del Hijo que estaba ahí, que dijo: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? El demonio tuvo que manifestarse en el endemoniado y el demonio tuvo que salir de la persona cuando sintió la presencia de Dios. Y lo vamos a explicar con la palabra. Pero hay otra palabra, hay personas que están siendo influenciadas por el diablo y aún están aquí en la iglesia. Fíjate, yo pienso que el demonio, yo le voy más difícil a una persona que está siendo influenciada por el enemigo, porque esa persona puede estar cantando corito, puede estar predicando como yo y puede estar alabándole al Señor, pero puede estar siendo influenciada por el enemigo. Y yo pienso que eso se está mirando en todas las iglesias el día de hoy. Yo pienso que en todas las iglesias que el enemigo viene y te influencia en tu mente y empieza a decir: pero miraste a fulanita, yo pienso que estaba hablando de ti. Pero miraste a la pastora, yo pienso que la prédica la echó por ti. Eso que es una influencia del enemigo para apartarte del propósito de Dios, para apartarte de lo que Dios tiene para ti. Hay a veces que el propósito de Dios en tu vida se está deteniendo porque tú tienes una influencia, porque hay pensamientos negativos en tu mente que están siendo influenciados por el enemigo. Y lo vamos a mirar. Hay otra cosa, hay personas que están siendo atadas. Hay personas que el propósito de Dios en tu vida no se está dando. ¿Por qué? Porque estás atado a una atadura desde tu niñez, desde tu juventud, qué sé yo. Pero te lo voy a enseñar con Biblia. Ahora vámonos a Lucas 8, del 27 al 38. Lucas, ¿qué, perdón? Al llegar él a la tierra vino a su 8, encuentro 27 al un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Alguien que le dé más de Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Le rogaban que nos mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Amén. ¿Qué te está dando la palabra de Dios? ¿Verdad que cuando Jesús vino estaba la presencia del Hijo? Entonces el demonio ya estaba manifestado en el hombre. Pero ¿qué le decía el demonio? Déjame ir a los cerdos. Y él fue a los cerdos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Algo que también impactó, que dice que los de aquel lugar le rogasen que se fuera porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Fíjate cómo el diablo, cómo el enemigo aún ha puesto venda en los ojos del ser humano, que aún Jesucristo estaba haciendo una buena obra, y fíjate la gente cómo le dijo que mejor se fuera del lugar para que ya no siguiera haciendo milagros. Pero Dios quiere hacer un milagro contigo, Dios quiere hacer un milagro conmigo. Pero ¿por qué a veces el milagro no se da? ¿Por qué a veces la liberación no se da? Porque hay una venda que el enemigo ha puesto en ti, que no quiere que tú te des cuenta que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti. Hay mucha gente que está siendo cegada por el enemigo y no se están dando cuenta. Saben que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por ellos, pero no saben lo que ese Dios puede hacer con ellos. No saben lo que el Dios poderoso quiere hacer con ellos. Puede hacer con ellos y quiere hacer con ellos. En primer lugar, Dios hoy te quiere libertar. Hoy Dios quiere romper toda atadura que hay en ti. Hoy Dios quiere que todo el enemigo que se levantó contra ti, aquel principado, aquel demonio que se ha levantado contra ti para hacerte la guerra, para desviarte del propósito de Dios, se vaya de tu vida. Hoy Dios quiere reprender el demonio que está ahí y echarlo fuera. Yo no sé por cuál dificultad has pasado, porque yo te voy a decir el día de hoy que hay varios demonios y hay muchos tipos de demonios que trabajan en diferentes áreas en el ser humano. A veces tú tienes una enfermedad y dicen que el 80% de las enfermedades son espíritus y son demonios. Hay otra cosa que a lo mejor tú estás pasando por un problema y tú dices, es que ya era por naturaleza. No. Hay unas cosas que vienen por naturaleza y hay otras cosas que son plantadas por el enemigo, que hay un demonio que está provocando eso en tu vida. Hay accidentes que pasan en tu vida y hay demonios que si tú no lo sabes, tú vas en la carretera y pasa un accidente y tú dices, fue un accidente. No, fue un accidente provocado por un espíritu o por un demonio, por si tú no lo sabías. Pero hoy Jesús te quiere rescatar. Hoy Jesús te quiere abrir el conocimiento, el entendimiento, para que tú entiendas cómo tú vas a poder liberarte, cómo tú vas a poder liberar a través de eso. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú le entregas tu corazón al Cristo de la gloria, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy yo. Pero hay muchas veces que nosotros le decimos, Señor, aquí estoy yo, pero en verdad tú me estás entregando tu corazón. Porque una cosa es que tú le digas de los dientes para afuera, y hay otra cosa cuando tú le entregas tu corazón a Dios. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, Dios va a hacer grandezas contigo. Y aún lo que te estaba haciendo la guerra, el gigante de Egipto que te hacía la guerra, va a tener que huir. El gigante de los moabitas se va a tener que ir. Todo lo que roba en tu casa se va a tener que ir. Porque sabemos que cuando Gedeón se levantó había unos pueblos que venían y le quitaban todo al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Hay un gigante, hay un demonio que te hace la guerra, que aún todo lo que tú tienes te lo está robando. Hay el devorador que te roba todo lo que hay en tu casa, que te quita aún tus finanzas. Y tú tienes ahí tu guardadito y tú dices, pero yo ya gané, ya me dieron mi cheque, ya gané mi dinero, pero yo no sé por qué se me va como nada. Porque hay un gigante que es el devorador que te está haciendo la guerra. Hay cosas que a lo mejor tú te enfermas, la hija se te enferma, el hijo se te enferma, para que tú no progreses, para que tú no sigas adelante. Y tú crees que Dios te quiere tener en cautiverio. Dios no quiere tenerte en cautiverio. Dios vino para libertarte. Dios vino para libertar al cautivo. Ahora quiero que vayamos a Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjate que esto es lo que te estoy diciendo. La persona que está siendo influenciada por el enemigo, y la Biblia nos está hablando. Fíjate cómo David, ¿quién era? David era un siervo de Dios, alguien grande ante la presencia de Dios. Porque si a mí me cautiva una historia, es la de David. Fíjate
Cuando David, fíjate, dice que David estuvo en la cueva y que aún ahí estaba Saúl, que era el enemigo de David porque quería matarlo. Y David tenía la oportunidad de matar al rey Saúl. Y David dijo, Dios me libre de hacer tal cosa contra un siervo de Dios. Fíjate, David era bueno. David dice que el corazón de David era como el de Dios. Como el de Dios. Pero fíjate, aún él teniendo un corazón tan bueno, fíjate cómo el enemigo pudo entrar e influenciarlo. ¿Qué le dijo? Pero Satanás, ¿qué? Léamelo de nuevo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Incitó a David. Fíjate, Satanás incitó a David. Fíjate cómo el enemigo, esto no es un juego, hermanos. El enemigo se está metiendo en las iglesias, se está metiendo en los siervos de Dios, porque aún nosotros conociendo a Cristo, el diablo nos quiere influenciar la mente. Y hay muchas maneras de influenciar tu mente. El diablo te está metiendo ideas a veces contra tu misma madre. Yo decía un predicador, pero como uno se dice ser cristiano, como uno se dice que ama a Dios cuando aborrece a la misma madre que lo parió. Pero ¿por qué te estoy yo diciendo esto? Porque hay a veces que el enemigo pone influencia en tu mente, hermanos entre la iglesia, hermanos de sangre, aún con la pastora, con los siervos con la pastora, y el diablo está metiendo tanta influencia en las iglesias. A eso viene esto, que a veces hasta en el mismo matrimonio, el diablo que está haciendo ahorita, por si no se dan cuenta, los matrimonios, un porcentaje tan alto en los matrimonios están siendo destruidos, porque el diablo es lo que quiere, destruir los matrimonios, porque a través de destruir un matrimonio, la mujer adultera, el marido adultera. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Los cristianos ahora dicen, yo me divorcio y yo me caso. No. ¿Qué dijo este Saulo? ¿Qué dijo? Si ya estás casado y te separas por cierta situación, quédese sola. Pero los cristianos agarramos lo que más nos convenga de la Biblia, pero a través de eso el enemigo, a través del divorcio, el enemigo está haciendo caer al hombre, caer a la mujer en pecado, en adulterio. Así a través de eso se está llevando muchas almas al infierno, porque influencia mucho, aún en tus hijos. Ahí está la influencia, aún la madre contra el hijo y el hijo contra la madre. Fíjate cómo el enemigo está metiendo tanta influencia. Hermanos, hermanas, y esta palabra no la tomen a la ligera. El enemigo está ganando territorio en las iglesias, por si no nos estamos dando cuenta. Está ganando territorio. Nosotros, ¿para qué es esta palabra que Dios nos dio hoy? Para prevenir, para ponernos en zona de batalla, en zona de guerra, poniéndote la armadura de Cristo y decirle, ¿sabes qué, enemigo? ¿Sabes qué, demonio? La raya está pintada, la raya de aquí para acá no cruzas. ¿Qué es, hermanos? Hay que cuidar nuestra iglesia, hermanos, hay que cuidar nuestro matrimonio, hermanos, hay que cuidar nuestros hijos, hermanos, hay que cuidarnos a uno mismo, que el enemigo no influencie nuestra mente. Fíjate, a un gran siervo de Dios el enemigo le pudo influenciar la mente, que siendo a David un gran siervo de Dios. Hermanos, la oración, hermanos, el ayuno, y decir, cubro mi mente con la sangre de Cristo. Toda influencia demoníaca se va de mi mente, pensamiento maligno te vas. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, verso 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te ha acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere... Miren, hermanos, antes ya leímos este versículo donde estoy diciendo, niños, jovencitos, jovencitas, cuando el enemigo te quiera meter influencia contra tu mamá, porque el enemigo puede decirte, mira, pero tu mamá a
ti no te quieren, pero mira que tu mamá todo hace contra ti, tu mamá lo dijo por ti, tu mamá te está dañando, tu mamá lo que te quiere hacer daño, pero mira que esto, pero mira que el otro. No te dejes influenciar del enemigo, no dejes que el enemigo gane territorio en tu mente. Marido, que te meta el enemigo influencia contra tu mujer, no dejes que el enemigo meta influencia en tu mente contra tu mujer contra tu esposo. No le des lugar al enemigo. En cuanto el enemigo empiece a meterte esos malos pensamientos, empieza a reprender todo pensamiento maligno y empieza a cubrir tu mente y tus pensamientos con la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Qué estábamos hablando de Pedro? ¿Qué le dice? Fíjate, yo te voy a hablar, pon atención a esto. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Pedro, ¿quién era? Tú, hermano, hermana, ¿tú me puedes decir Pedro quién era? Dice que era el discípulo querido de Dios, que era aquel que se le recostaba en el pecho a Jesús. Dice la palabra de Dios eso. Pero fíjate, ¿a quién utilizó Satanás? Para decirle, Señor, pero que no te acontezca tal cosa. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Satanás qué? En pocas palabras, Satanás, vete de aquí. ¿Cómo le dijo, niños? Está en el 23, creo. Dice, pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Por qué le está diciendo? Quítate de aquí, Satanás, porque tú pones la vista en las cosas de los hombres. Fíjate, el enemigo estaba utilizando a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz a morir por ti y a morir por mí, para que el propósito del Padre no se cumpliera en el Hijo. Fíjate, a un discípulo querido, a un discípulo que andaba en la presencia de Dios. Por eso te digo, más miedo le tengo a un hermano influenciado por el diablo que a un endemoniado, porque el endemoniado siente la presencia y ¡pum!, huye. Pero el que es influenciado por el enemigo, aún estando en la presencia de Dios, está siendo influenciado por el diablo. Fíjate, a un discípulo de Cristo lo utilizó. ¿Qué le dice? No has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero yo te voy a decir, ¿sabes por qué el diablo utilizó a Pedro? ¿Qué nos cuenta la Escritura? La Escritura nos cuenta que Pedro negó a Jesús. ¿Por qué lo negó? Porque él tenía miedo. Dice la palabra de Dios que él tenía miedo. Entonces, el diablo se basó en el miedo que Pedro tenía. En el miedo que Pedro tenía para utilizarlo, porque él no quería morir. Pedro no quería morir, Pedro tenía miedo a morir. Pero fíjate cómo es la cosa, que aún él lo niega, pero Pedro se arrepiente. ¿Y cómo murió Pedro? Si alguien de la iglesia se sabe cómo murió Pedro, crucificado, con la cabeza para abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como Cristo. Pero vámonos a Job, que dice Job, lo que más tengo miedo es lo que más me acontece. Fue lo que le aconteció a Pedro. Lo que más miedo tenía fue lo que más le aconteció. Vámonos a Job capítulo 3, verso 25. Job 3, 25. Y 26 creo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. ¿Qué dice? Que lo que más miedo tenía, eso fue lo que más le aconteció. Lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que Pedro tenía miedo? Pedro tenía miedo a morir. Y fíjate cómo murió. Fue lo que le aconteció. A veces lo que más nosotros tenemos miedo es lo que más nos acontece. Pero gracias a Dios que tenemos una Escritura viva, que a través de esa Escritura Dios nos enseña a ser dirigida nuestra vida. ¿Qué es lo que tú le tienes miedo? A lo que tú le tienes miedo, eso es lo que hoy en adelante vas a empezar a reprender en tu vida. Si tú no quieres, Señor, mira, la Escritura dice que Job tenía miedo y lo que más le temía fue lo que más le aconteció. Señor, yo te pido que desde hoy en adelante mis miedos, a lo que yo le tengo miedo, sea lo que menos me acontezca en mi vida, Señor. Yo oro a ti, Señor, y dice que yo oro y tú me responderás. Entonces, si tu palabra dice que tú me respondes, yo oro para lo que yo tenga miedo jamás me acontezca.
Eso es la escritura que nos enseña a dirigir cómo caminar adelante. Ahora quiero que nos vayamos a Hechos 8, verso 18-23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿De qué nos está hablando la palabra? Aquí nos está hablando de las personas que están atadas. Ese es el mago Simón del que nos está hablando. Dice que él ejercía la magia. Nos cuenta la palabra de Dios en un verso más atrás. Pero en este verso que estamos leyendo nos cuenta que él quiere obtener el poder que los discípulos tenían y ofreció dinero para obtener el don de Dios. Y dice: ¿cómo piensas tú que el don de Dios se compra con dinero? Dice: perezca, dice, porque veo que tu corazón está ¿en qué? En prisiones atado. Su corazón. Ese mago ejercía, ese mago hacía cosas de adivinación, pero todavía él, su corazón todavía estaba atado a lo que él hacía. Ese mago todavía su corazón estaba atado a lo que él hacía antes, a lo que él aprendió a hacer antes. Él estaba atado. Hermano, hermana, tú que estás aquí, ¿qué es lo que está atando tu corazón? ¿Qué es lo que está atando tu mente? Hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, ¿qué es lo que te está atando? Porque hay unos que están atados a una cosa y dicen: Señor, yo tengo un mal hábito que yo no puedo dejar. No es un mal hábito, es que tú estás atado. Y a causa de esa razón, el poder y el ministerio en tu vida no ha podido ejercer. El propósito de Dios no se ha podido cumplir en tu vida. Dice que todos tenemos un don y que todos venimos por un buen propósito a esta vida, a esta tierra. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano, hermana, hay personas que se van de esta tierra sin que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Dios te mandó por un propósito a esta vida, pero de ti está que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Si tú estás, yo te digo hoy en esta noche, tú en ti vuelve tu mente y empieza a mirar qué es lo que te tiene atado. Dice: no es que yo tengo un mal hábito, no hay mal hábito. Fíjate, ese mago estaba tan acostumbrado a lo que hacía antes, que él según se convirtió a Cristo y pensó que él ya estaba libre. Pero la palabra de Dios nos enseña que él no estaba libre. La palabra de Dios nos enseña que él estaba atado y que estaba en prisiones de tinieblas. Pero hay algo que me impacta mi corazón, que me impacta mi mente, que le dice: tú y tu dinero acontezcan. Le dice el discípulo. ¿Y qué más le dijo el discípulo de Dios? Porque has pensado que el don del Espíritu Santo se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Miriam, tu corazón está siendo recto delante de Dios. Fermín, Leti, Emanuel, Lupita, tu corazón está siendo recto delante de Dios. Porque si tu corazón no es recto delante de Dios, tú no tienes parte ni suerte en el asunto este. ¿Qué es el asunto este? En la palabra de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en la salvación de Cristo. En pocas palabras, así te está hablando la palabra de Dios hoy en esta noche. Tu corazón está siendo recto delante de Dios. Si tú estás siendo atado, hermano, porque después le estoy diciendo, yo le estoy hablando de posesión por un demonio, de influenciación por el diablo y de ataduras. Las ataduras las tenemos que romper. Los malos hábitos los tenemos que romper. Porque si no, no tenemos parte ni suerte en este asunto. Pero
poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Yo estoy declarando el poder de la sangre de Cristo que te va a libertar en esta noche, que te va a libertar, si estás siendo poseído por un demonio, el demonio va a tener que huir de tu cuerpo. Yo estoy declarando el poder de la sangre de Cristo, que si estás siendo influenciado por el diablo para dejar la iglesia, para dejar tu esposo, para dejar tu mujer, hoy se va a tener bien esa influencia del diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda influencia del diablo que hace que te enojes con el hijo, que hace que lo maldigas, la influencia del diablo se rompe, la atadura se rompe en tu vida. Yo declaro que las ataduras se van a tener que romper en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la enseñanza. Ahora vamos con la predicación. Vámonos a Marcos 9, 14, 29, hasta el 29. ¿9 qué? Marcos 9, verso 14 hasta el 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, El cual donde quiera que toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, acudió con violencia al muchacho, bien cayendo en tierra, se ahogaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucedió esto, y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer en que cree, todo le es posible. Ahí ahora sí. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Entonces el espíritu, clamando,